Antío, hasta ahora en vídeos anteriores nos has explicado el hecho clave del conflicto palestino-israelí, que es el plan de división de Palestina propuesto por la ONU en 1947, y también nos has explicado cómo se ha llegado a esta partición. Para ello, has hecho referencia a varias cuestiones. Al reparto colonial de Oriente Próximo entre Gran Bretaña y Francia con el acuerdo secreto de Sykes-Picot, a la estrategia del engaño de Gran Bretaña, engañando a árabes y a judíos al mismo tiempo, al surgimiento del sionismo, al mandato británico sobre Palestina, a la Declaración Balfour y a las migraciones judías a Palestina, a las justificaciones religiosas esgrimidas por los judíos para la creación del Estado de Israel, a las persecuciones sufridas por los judíos a lo largo de la historia, con su culminación en el Holocausto, a la utilización del terrorismo en la fundación del Estado de Israel. En definitiva, muchas aristas que van conformando la complejidad del conflicto, pero queremos ya que nos expliques cuáles fueron los males que salieron cuando se abrió la caja de Pandora, es decir, cuando se llevó a cabo el plan de división de Palestina propuesto por la ONU en 1947. La mayoría de vosotros estáis esperando de manera impaciente que os explique cómo se ha llegado a esta situación de odio y barbarie, que ha servido de caldo de cultivo para que se produzca el cruel ataque terrorista de Hamás y la respuesta desmedida del Estado de Israel. Lo comprendo, queréis una respuesta rápida de por qué ha pasado algo tan terrible, pero tenéis que entender que todo conflicto tiene unas raíces que si no se analizan es como empezar a construir la casa por el tejado. Hasta ahora, como muy bien habéis resumido en la introducción de este vídeo, hemos explicado los aspectos fundamentales anteriores al reparto de Palestina. Y en este vídeo, que va a ser muy intenso, vamos a intentar explicar lo que va a pasar después del reparto y del surgimiento del Estado de Israel. Cuando se abre la caja de Pandora, el conflicto palestino-israelí va a entrar en una espiral de violencia, guerras y procesos de paz fallidos que encierra a los contendientes en un laberinto sin salida. Entre 1948 y 1982 se van a ir sucediendo hasta 5 guerras, que van a ir complicando cada vez más no solamente la situación de Palestina, sino de todo el Oriente Próximo. Para el análisis de estas guerras vamos a seguir la obra de Antoni Segura, titulada Más allá del Islam, política y conflictos actuales en el mundo musulmán. La primera guerra árabe-israelí 1948 y el problema de los refugiados. La proclamación del Estado de Israel provocó esta primera guerra árabe-israelí, que va a ser denominada por los israelíes como la Guerra de la Independencia y por los palestinos como Al-Nakba, que significa el desastre. Un amplio número de naciones árabes, Líbano, Egipto, Siria, Irak y Arabia Saudí, pues se enfrentaron a Israel para recuperar el territorio perdido, bajo el lema «Echaremos a los judíos al mar». Pero la guerra la ganó Israel y se generó el problema de los refugiados, un problema que todavía no se ha solucionado. ¿En qué consistió este nuevo problema? Pues durante el curso de la guerra fueron desalojadas centenares de poblaciones palestinas, lo que dio lugar al exilio de aproximadamente 800.000 árabes palestinos que nunca más van a poder volver a sus tierras, a sus casas, que fueron ocupadas por inmigrantes judíos. Cuando en enero de 1949 se firmó la paz, Israel pasó a controlar el 78% del antiguo territorio de Palestina frente al 56% que le otorgaba el plan de partición de la ONU. El Estado de Israel se va a consolidar a costa de los palestinos, que van a pasar a vivir en condiciones infrahumanas en campamentos de refugiados auspiciados por la ONU y situados en los países árabes circundantes. Podemos afirmar que la semilla del odio empieza a crecer. Segunda guerra, la Guerra de Suez
y el problema del colonialismo, 1956. Uno de los factores que determina la complejidad del conflicto palestino-israelí es la superposición de conflictos. No se trata solo del conflicto palestino-israelí, también confluyen en el Oriente Próximo los intereses coloniales de las antiguas metrópolis, Francia e Inglaterra, y las luchas en plena Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS para controlar el Oriente Próximo, que es una zona con un gran valor geoestratégico y geoeconómico. La guerra de 1956 es un claro ejemplo de la confluencia de todos estos factores. Vamos a ver cómo se van a desarrollar los acontecimientos. El presidente socialista de Egipto, Nasser, planificó la construcción de la presa de Asuán en el canal de Suez para poder poner en regadío miles de hectáreas y electrificar parte del país. Gran Bretaña y también Estados Unidos van a presionar al Banco Mundial para que no financiara esta construcción. La respuesta de Nasser fue la nacionalización del canal de Suez, perjudicando los intereses de Gran Bretaña y de Francia, que son los principales accionistas del canal. Y la respuesta de esta pues no se dejó esperar. La respuesta fue la intervención militar a la que se va a unir el Estado de Israel, ya que Egipto había cerrado la única salida que tenía Israel al Mar Rojo por el Golfo de Aqaba. Entonces, el 29 de octubre de 1956, tropas israelíes invaden la península del Sinaí, que pertenece a Egipto, y 2 días más tarde, Gran Bretaña y Francia bombardean Egipto. El 3 de noviembre, tropas árabes de Irak y Siria entran en Jordania para atacar a Israel. Aunque la guerra la perdió Egipto, las potencias coloniales van a entrar en declive, van a perder su influencia en la zona, y en plena Guerra Fría, quien va a ocupar ese lugar, esa nueva influencia, va a ser Estados Unidos. Israel se va a aliar con Estados Unidos, mientras que las naciones árabes van a bascular hacia la URSS. Tercera guerra, la Guerra de los 6 días, 1967, y la división del mundo árabe. El 5 de junio de 1967, sin previo aviso, Israel desencadenaba una violenta ofensiva de forma simultánea sobre diversos frentes, y en 5 días, solamente en 5 días, ocupa Gaza, la península del Sinaí, Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán. Es decir, que va a ocupar todo lo ocupable. El 22 de noviembre de 1967, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobaba la famosa Resolución 242, en la que se establece: primero, se reconoce el derecho de la soberanía del Estado de Israel. Segundo, se denunciaba la adquisición de territorio por la fuerza de las armas y solicitaba la retirada de Israel de las zonas ocupadas. Tercero, instaba a solucionar el problema de los refugiados palestinos. Y cuarto, no hacía referencia al derecho de constituir un Estado palestino. Los estados árabes van a considerar esta resolución insuficiente y con el apoyo de la URSS se van a negar a firmarla. La ocupación de Gaza y Cisjordania, quedando los habitantes palestinos de estos territorios bajo la jurisdicción del Estado de Israel, van a contribuir a la expansión de un sentimiento nacionalista palestino. Y Yasser Arafat se va a poner al frente de este sentimiento nacional palestino. Se va a elegir como presidente de la Organización por la Liberación de Palestina, OLP, y va a ser apoyado por la facción Al-Fatah, que defendía la utilización de la violencia como la única vía posible para conseguir la liberación de Palestina. La consecuencia fue, pues, la adopción de la lucha armada según unos, o terrorismo según otros, como la única vía para conseguir la liberación de Palestina. Y de esta manera, pues, se inició una campaña de atentados
contra los bienes y los ocupantes israelíes. Los ataques lanzados contra Israel desde sus bases en Jordania y el Líbano pues van a acabar convirtiéndose en un peligro para estos países. Y esto va a desencadenar una serie de crisis dentro del mundo árabe. La primera crisis grave se va a dar en Jordania, donde la población de origen palestino había llegado a representar pues casi el 60% del total de la población jordana. El establecimiento de los mandos de la OLP en Jordania pues supusieron un grave problema. Y en septiembre de 1970, el rey de Jordania decidió expulsar del país a las diversas organizaciones palestinas, provocando miles de muertos. Esta operación es recordada por los palestinos como Septiembre Negro. Siria e Irak van a romper relaciones con Jordania. A partir de aquí, los problemas se van a desplazar al Líbano. El Líbano se va a convertir en el nuevo santuario de la OLP y los atentados se van a recrudecer, tanto dentro de Israel como fuera. Uno de los más mediáticos fue el asesinato de 11 atletas israelíes en la Villa Olímpica de Múnich por un comando denominado Septiembre Negro. Cuarta guerra. La guerra del Yom Kippur 1973 y las repercusiones internacionales. Se inició coincidiendo con la fiesta judía del Día del Perdón o Yom Kippur y también con el Ramadán en los países musulmanes. En este caso se trató de una guerra para la recuperación de los territorios perdidos en 1967. Egipto y Siria son los que van a empezar las hostilidades y van a llevar la iniciativa en la península del Sinaí, que es el territorio estratégico de Egipto, y en los Altos del Golán, que es el territorio estratégico para Siria. Pero en una semana el contraataque de Israel supuso recuperar las posiciones iniciales. ¿Cuál es la novedad de esta guerra? Las grandes repercusiones internacionales que tuvo. Los países árabes exportadores de petróleo van a utilizar el crudo como arma política en contra de los aliados de Israel. La subida de los precios de los hidrocarburos pues repercutió gravemente en Europa y en Estados Unidos. Y para salir de la crisis, los Estados Unidos tuvieron que desplegar toda su diplomacia hasta llegar a los acuerdos de Camp David en 1978. En estos acuerdos, Egipto va a recuperar la península del Sinaí y el canal de Suez. ¿Y qué obtenía Israel con esta retirada? Pues va a obtener el reconocimiento del principal estado árabe del momento, que es Egipto, y garantías de seguridad en sus fronteras occidentales. Pero estos acuerdos van a tener otras repercusiones, y es la enemistad del resto del mundo árabe con Egipto, que va a ser excluida de la Liga Árabe. Quinta guerra, la invasión del Líbano, 1982, y la matanza de Sabra y Shatila. El Líbano va a sufrir una cruenta guerra civil entre 1975 y 1991. Un elemento de inestabilidad en el Líbano era la presencia palestina, que se cifra en poco menos de 500.000 de palestinos. Tener en cuenta que cuando van a ser expulsados de Jordania se van a refugiar en el Líbano. Bueno, esta situación dio lugar al enfrentamiento entre las falanges cristianas por un lado y los palestinos y musulmanes libaneses por otro. En junio de 1982, Israel ordenó la invasión del Líbano para poner fin al hostigamiento palestino. Y tras 2 meses de intensos bombardeos, la mediación internacional permitió la salida de Arafat y de algunos miles de combatientes palestinos que, tras la salida de Jordania y ahora de el Líbano, van a instalar su nueva sede en Túnez.
Para que nos demos cuenta de que las matanzas de civiles, como la llevada a cabo por Hamás, no es la primera vez que ocurre, sino que estamos ante un hecho recurrente en el contexto del conflicto palestino-israelí o árabe-israelí, por hacerlo más amplio, es necesario que recordemos la matanza de Sabra y Shatila. Esta matanza va a ser perpetrada por las falanges cristianas con el beneplácito de los israelíes. Fijaros bien, un centenar de cristianos fueron autorizados para cruzar las líneas israelíes y penetrar en los campos de refugiados de Sabra y Shatila buscando palestinos. Y durante 38 horas, y ante la atenta mirada de los soldados israelíes que rodeaban los campos para que nadie pudiera escapar, se dedicaron a matar a miles de palestinos civiles indefensos. Y aquí se incluye a mujeres, ancianos y niños. La matanza fue de tal calibre que nunca se sabrá el número exacto de víctimas. Una vez que se abrió la caja de Pandora con el reparto de Palestina entre judíos y palestinos y se proclamó la fundación del Estado de Israel, se van a suceder hasta 5 guerras. Se van a generar nuevos problemas como el de los refugiados palestinos, todavía sin resolver. El conflicto se internacionaliza y cada uno defiende exclusivamente sus intereses. Las antiguas potencias coloniales se aferran a sus derechos sobre el Canal de Suez. Estados Unidos y la Unión Soviética toman posiciones en el conflicto. En el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos se alía con Israel y la Unión Soviética con las naciones árabes. Las naciones árabes dan la espalda a los palestinos. Egipto llega a un acuerdo con Israel para recuperar la península del Sinaí, ganándose la animadversión del resto de las naciones árabes del Oriente Próximo, y Jordania expulsa a los palestinos de su territorio. Cada guerra genera más odio entre las comunidades, siendo cada vez más habituales las acciones terroristas o matanzas como la de Sabra y Shatila. ¿Cómo se va a intentar salir de este laberinto sin salida? ¿Lo van a conseguir? En el próximo vídeo encontraréis las respuestas.